Hola, hola, bienvenido, bienvenida, bienvenide. El día de hoy vamos a tocar uno de los temas más importantes actualmente y que hace unos meses estuvo de gran relevancia en redes sociales, medios electrónicos y fue un gran tema de conversación sobre las mesas desde el ámbito académico hasta el ámbito personal con amigos y familiares en un ámbito informal. Por supuesto, estamos hablando del lenguaje inclusivo. Cabe decir que presentaré dos videos. Este primer video es a manera de introducción y de forma teórica, así que comencemos. Bien, ¿qué es el lenguaje inclusivo? Vamos a tomar a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que nos dice: el lenguaje incluyente y no sexista, porque así lo define, hace referencia a las expresiones tanto orales como escritas donde se utiliza un vocabulario neutro o que se hace explícito tanto el femenino como el masculino. Por su parte, Bolívar en 2019 va a recuperar la frase con la que cierra la participación María Teresa Andretu en el Congreso de ese mismo año celebrado en Argentina. Ella menciona que el lenguaje inclusivo trata de un problema fundamentalmente ideológico. En contraste, desde una definición un poco más social, recupera Bolívar en este mismo año, 2019, cuando expresa que el lenguaje inclusivo es un movimiento social que busca la igualdad en los seres humanos, basados en un supuesto, el cual es que se puede cambiar el comportamiento de las personas y de las actitudes que discriminan e incluso son injustas a través de la práctica de un uso del lenguaje que históricamente ha favorecido más a la visibilización de los hombres y no de las mujeres. En síntesis, podemos decir que el lenguaje inclusivo hace referencia a todas las expresiones, tanto orales como escritas, que visibilizan e integran a todas las personas a partir de un desglosamiento por género y una utilización de un vocabulario neutro. En el español, tenemos algo que se conoce como el masculino genérico. Se supone que el masculino genérico ya integra a todas las vertientes que tiene el ser humano. Sin embargo, solamente hace explícito el masculino. ¿Pero de dónde surge esto? Regresemos en la historia y vamos a ubicarnos cuando está la lengua indoeuropea. Esta se caracteriza porque divide las palabras de dos formas, ya sea animado o inanimado. Y cuando se decía el género de una persona, se tenía que ser tan visible. Por ejemplo, cuando mencionaban a una persona que estaba en la infancia, decía varón o mujer. Bebé varón o beber mujer es otro ejemplo. Además, esta lengua indoeuropea, mujer se decía algo así como buena. Fue justamente esta A de la palabra buena la que se comenzó a utilizar al final de las palabras para agregar una feminidad o indicarla. Más adelante en la historia, la lengua indoeuropea da origen al latín. Este último tiene tres géneros: el femenino, el masculino y el neutro. Sin embargo, la mayoría de las palabras seguían sin una distinción de género. Unas cuantas recuperaban la idea de recuperar esta última A de la palabra buena, que era de mujer, para indicar la feminidad. Ahora bien, si a todo ello le vamos a agregar que el latín se desenvuelve dentro de un contexto androcéntrico, es decir, donde se considera al hombre como medida de todo, o que todo prácticamente gira alrededor de los varones, el uso de lo que hoy se conoce como un masculino genérico se fortaleció y expandió como nunca. Con el pasar del tiempo y conforme el latín se fue extendiendo, poco a poco van surgiendo las lenguas romances, que es justamente donde el español se ubica. Y es justamente aquí, cuando ya hablamos del español, donde se recupera esta noción de utilizar la letra A para indicar la feminidad y empezó a utilizarse la letra O para indicar la masculinidad. Aquí las terminaciones del latín como la US y la UM se empiezan a transformar por la O. Esta información hasta el momento, cuando les comencé a hablar de la lengua indoeuropea, lo he retomado del canal de Curiosamente. Me pareció muy importante recuperar estas nociones. Bien, volviendo con Bolívar, él nos menciona en 2019, el lenguaje inclusivo ha causado un gran debate. Sin embargo, en el mundo hispano, podemos citar a partir de julio de 2018, cuando la vicepresidenta del gobierno español, Carmen Calvo, solicitó a su Congreso de manera formal la adecuación de su constitución para que se utilizara un lenguaje inclusivo, correcto y verdadero a la realidad de la democracia que transita entre hombres y mujeres de ese país. Por lo tanto, hasta estos primeros momentos podemos ir identificando y podemos ir asumiendo que el debate de un lenguaje inclusivo es mucho más complejo de lo que parece a primera vista, porque se trata de un problema ideológico que involucra a la lingüística y a la política. Cabe decir que en la lengua española
no es la primera ni la pionera en proponer esta perspectiva del lenguaje inclusivo, además de un pronombre neutro con las personas no binarias. En español tenemos está proponiendo el ella. Sin embargo, cabe destacar que ya desde los años 60, en el contexto de Suecia, se propuso el pronombre neutro hen, que equivaldría a lo que se está proponiendo, que es el pronombre ella actualmente. Entonces, ¿el español es sexista? La misma Real Academia Española se ha pronunciado acerca de esto en 2020 y aclara que el español como lengua no es sexista, sino que los hablantes les dan connotaciones sexistas. Por ejemplo, cuando una persona agrede o trata de hacerlo al llamar de forma femenina a otra persona. ¿De cuándo acá, cuando una persona le es llamada de forma femenina, se convirtió en un insulto? Y este ejemplo se puede repetir infinidades de veces en el día a día. ¿En qué momento pensamos que llamar a una persona de forma femenina sea un insulto? Esta argumentación de la RAE también la menciona Bolívar, quien dice: el lenguaje en sí mismo, por sí solo, no incluye o excluye, sino lo hace la gente que lo usa. Pero, ¿cuál es la importancia del uso del lenguaje inclusivo? ¿Realmente es importante? ¿Realmente vale la pena cambiar toda esta manera de hablar? Sí, sin duda alguna. Los lenguajes no son simplemente herramientas para expresar nuestros pensamientos, sino que determinan la forma en que visualizamos el mundo. Tiene una influencia en nuestra percepción. Bajo la lógica anterior, se está asumiendo que no utilizar un lenguaje inclusivo se está omitiendo la realidad de las poblaciones que hoy en día siguen siendo excluidas, como la comunidad LGBT, personas con discapacidades y sobre todo a una de las poblaciones que se encuentra en una especie incluso mal llamada minoritaria. Por supuesto me refiero a las mujeres. En breves ya les digo por qué es mal llamada minoritaria. En este mismo sentido, de resaltar esta importancia del lenguaje inclusivo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos argumenta cómo el lenguaje inclusivo y no sexista abre pasos para incentivar relaciones de respeto y de igualdad, porque visibiliza a las personas que han quedado excluidas por el masculino genérico. En suma, la importancia del lenguaje inclusivo cae en la búsqueda de otorgar visualización, respeto y reconocimiento social a los diferentes colectivos omitidos por el masculino genérico. Pero ¿por qué dejar atrás el masculino genérico? Y aquí voy a recuperar la noción de que les mencionaba hace unos segundos, de que la población femenina es mal llamada minoritaria, porque de acuerdo al último censo poblacional del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, se obtuvieron los siguientes datos. A nivel nacional en México somos 126.014.024 personas. De este total, el 51.2% es representado por mujeres y el 48.8% es representado por varones. Y ahora nos dirigimos a la población con alguna discapacidad. Estos porcentajes se mantienen porque somos alrededor de 6.179.890 personas, lo que representa más o menos como un 4.9% de la población nacional. El porcentaje en hombres es de 47% y en mujeres del 53%. En cuanto a la comunidad LGBT, voy a recuperar una publicación del Financiero. Cabe decir que personalmente yo creo que podría haber un sesgo porque la sociedad ejerce una gran presión contra la comunidad y muchas personas no dicen abiertamente su orientación sexual por el miedo al rechazo, a las diferentes discriminaciones que se enfrentan día con día o situaciones personales. En este caso el Financiero dice que cerca del 11% pertenece a la comunidad LGBT a nivel nacional, lo que vendría siendo alrededor de 13.861.542 personas. E insisto, esta población, incluso me atrevería yo a argumentar que posiblemente sea mayor. Ya vimos que a nivel nacional, toda la población, hay un mayor porcentaje de mujeres. Entonces, ¿por qué seguir negando
que sean visibilizadas. ¿Por qué seguir omitiendo desde nuestro lenguaje y las personas del colectivo LGBT y las personas con alguna discapacidad también están presentes y deben de ser nombradas? Y aún así, si estas poblaciones fueran minoritarias a los varones, tienen el derecho de estar presente en nuestro lenguaje cotidiano, porque existe, porque tienen derechos humanos. Así sea una sola mujer a nivel nacional, esa mujer tiene el derecho de ser mencionada, tiene el derecho de ser reconocida y no ser omitida por un masculino genérico. Y desde la educación, desde el ámbito de la pedagogía, ¿cómo integrar el lenguaje inclusivo? ¿Es importante? ¿Hay una relación? Por supuesto. Comencemos explicando que a lo largo del desarrollo humano, el lenguaje forma parte esencial del aprendizaje. Ya lo mencionaba Vygotsky. De manera similar, Deborah Tennant en 1999 argumenta que aprendemos el lenguaje conforme crecemos, lo que es sinónimo de aprender. Y si desde la infancia se omite el nombramiento de la diversidad humana, esta seguirá reproduciendo esa invisibilización de dicha diversidad. Por lo tanto, es vital que desde la educación se profese y se enseñe la utilización de un lenguaje inclusivo. ¿Cuándo comenzar? Desde la primera infancia, como lo toma la UNESCO, que va desde el nacimiento hasta los 8 años de edad. Y recalco, desde la primera infancia, no es la única etapa. Sumando a lo anterior, hay 3 autores, Lieben, Bigler y Kroc, en 2002 demuestran cómo la utilización de un lenguaje inclusivo puede determinar qué va a pasar con una persona al momento de elegir su profesión, o incluso yo agregaría que su oficio, porque todas estas nociones de creencias y aspiraciones, las cuales se reflejan sin duda alguna en el lenguaje, son factores que influyen para clasificar a las profesiones o a las actividades humanas según un sexo biológico, es decir, qué es para hombres y qué es para mujeres, lo que seguramente va a terminar afectando la elección futura de la profesión. Y aquí, desde el ámbito de la pedagogía y específicamente desde la orientación educativa, esto podría simbolizar una problemática para la persona, porque una profesión se va a elegir a partir de gustos, saberes, habilidades y por supuesto aspiraciones a partir de lo que una persona desea. En la universidad, las personas vivimos constantes momentos de estrés, frustración, demasiada acumulación de trabajo y tenemos que aprender a gestionar nuestros tiempos. Sin embargo, a pesar de muchos esfuerzos, varias personas caemos en ciertos momentos de estrés. Este estrés o en estos momentos, muchas personas hemos llegado a pensar abandonar la carrera. No me van a dejar mentir las personas. Ustedes confírmenlo. Justamente cuando estamos en estos momentos de ¿valdrá la pena seguir? ¿Valdrá la pena todo esto? La pasión nos salva. Y si no hay pasión, una profesión difícilmente se va a ejercer de manera extraordinaria, de manera productiva. Y esta pasión la encontramos en nuestros gustos. He ahí la importancia de que una persona elija a partir de sus gustos y por supuesto habilidades y conocimientos, pero sobre todo de sus gustos. Y si desde un lenguaje influimos para clasificar qué es para hombres y qué es para mujeres y con base a ello una persona se ve afectada, por supuesto que un lenguaje inclusivo es importante de fomentarlo y de utilizarlo. Por su parte, Schat en 2017 junto a colaboradores hacen un estudio en Suecia donde demuestran a partir de a un grupo de personas infantes se les habla con un lenguaje inclusivo, a otro grupo no. Al finalizar el estudio, demuestran 3 características principales y diferentes. Al grupo al cual se le aplicó el lenguaje inclusivo mostró mayor apertura para socializar con infantes desconocidos, que la socialización es muy importante. Ya lo veíamos con Vygotsky, aprendemos en sociedad, aprendemos con las demás personas a nuestro alrededor en una interacción. Menores puntuaciones con respecto a los estereotipos de género, y eso es wow, porque menores estereotipos es lo que buscamos para no caer en esa tendencia de clasificar a las cosas, objetos y por supuesto profesiones o actividades en masculino y femenino. Y por último, hay una mayor presencia para decodificar en automático el género de las demás personas, cuestión que a partir desde la vista de la comunidad LGBT es muy positivo, porque en muchas ocasiones y desde nuestra educación cuando somos pequeños, pequeñas, nos dicen que solamente desde lo físico podemos asumir el género de la persona, cosa que es totalmente errónea.
No porque una persona sea visiblemente femenina, tiene que ser del género femenino. Hasta este momento ya hablamos diferentes cosas del lenguaje inclusivo. Ahora veamos, ¿realmente hay un apoyo institucional a partir de organizaciones sobre este lenguaje? Claro, hay diferentes organizaciones que se muestran a favor de utilizar este lenguaje inclusivo. Por citar algunos, está la Oficina de Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ONU Mujeres, el Fondo de las Naciones Unidas para la Ciencia y la Cultura, la UNESCO, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y por supuesto el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF. Sin embargo, a pesar de que todas estas organizaciones han pronunciado a favor, vamos a retomar lo que mencionaba. La RAE se ha pronunciado en contra y citan demasiadas veces a la RAE todas aquellas personas que no concuerdan con el lenguaje inclusivo y no sexista. Aluden a una monotonía, a un cansancio y a una repetición si utilizamos este tipo de lenguaje, que al final va a caer en absurdo si el mensaje se va a perder. Por lo tanto, el español se destruiría. Bien, lo que no toman en cuenta estas personas es que un lenguaje inclusivo no solamente es un desglosamiento por género y realizarlo, porque sí, puede ser muy cansado. Podemos incluso utilizar los sustantivos colectivos. Esto los voy a explicar en el siguiente video. Por otra parte, también hay que considerar que estas personas pueden estar olvidando que el lenguaje inclusivo no cae en sustituir la letra E en la terminación de las palabras. Además de que una institución no determina la forma de hablar de una población. Incluso profesionales como María Teresa Andreto, Elena Pérez, doctora en Ciencias de la Información, y Paulina Chaviria, que es periodista y asesora lingüística, menciona que las lenguas están vivas, el español está vivo, las personas lo mantienen vivo y son estas mismas personas las que nutren a las lenguas, las que modifican en su uso cotidiano el lenguaje. Por lo tanto, es la fuerza social la que está y estará determinando el uso del lenguaje inclusivo y no sexista, y al parecer las nuevas generaciones se están pronunciando a favor de. Bien, a manera de conclusión, el lenguaje inclusivo y no sexista no es el capricho de unas cuantas personas, es el reconocimiento y el derecho que tienen todas las personas a ser nombradas, a ser visibilizadas. El uso o desuso del lenguaje lo determinarán sus hablantes. Como lo ha dicho María Teresa Andreto, una lengua que es más que sus reglas, vive en las voces de sus hablantes. Finalmente, desde el ámbito educativo, es importante no hacer caso omiso de la utilización de un lenguaje inclusivo. Utilizarlo, además de brindar reconocimiento a todas las personas, es símbolo de respeto e incluso me atrevería a decir que es un acercamiento a una emancipación de todas aquellas personas que durante años han vivido en las sombras de un masculino genérico que no les representa. Bien, hemos llegado al final de este video. Si te gustó este tipo de contenidos, dale like, suscríbete y compártelo con todas las personas para que seamos cada vez más personas que sepamos sobre el lenguaje inclusivo, su importancia y toda la relevancia social que tiene utilizarlo. Nos vemos en el próximo video.